Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Empezamos con esto que se llama Semilla de Mostaza. Amén. El título del mensaje esta preciosa tarde, o mejor de esta enseñanza bíblica, con estas posturas que hemos venido plasmando durante algunos meses. Como hay algunas personas nuevas, podríamos empezar con el Evangelio según San Juan. Será un mensaje informativo, trataré de no ser tan extenso. Requiero de su inteligencia unos minutos, por favor. Juan capítulo 8, versículo 32, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El libro de los Salmos, nos gusta estudiar siempre la palabra del Señor, apoyados en la Biblia. Esta tarde no será la excepción. El libro de los Salmos, el Salmo exactamente el 89, el versículo 33, la parte B del versículo 33 dice: ni falsearé mi verdad, no seré falso con mi verdad. Empecemos. La influencia que una época o temporada del mundo ejerce externamente no puede permear los principios de la fe en la vida de la iglesia. Después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para los hermanos que nos están escuchando, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuviera fe como un pequeño grano de mostaza, le diréis a este monte: quítate de ahí y échate a lo profundo de la mar, y la montaña se moverá. Así que esa influencia externa no puede penetrar en la ideología de la novia de Cristo, su amada, la iglesia, la que decimos que se conforma como el cuerpo activo de Cristo, un organismo viviente. Amén. Amén, amén. Y no puede permear en su forma de ver o de pensar las cosas celestiales. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Amén. Los espirituales perciben las cosas que son del espíritu. Las personas naturales no perciben las cosas que son espirituales, porque están en una dimensión paralela a la espiritual, y esa dimensión paralela es la carne. Así que estás en los delitos y pecados de la carne. Es como una corteza que te impide ver claramente las coordenadas del espíritu, los paralelos del espíritu, como por ejemplo vivir por la fe, por ejemplo adorar a Dios, bendecir a Dios, proclamar a Dios, tener a Dios como protagonista en nuestra vida, saber que no hay nada más importante en nuestra existencia que estar en armonía, en sincronización, para utilizar un lenguaje vernáculo, en línea con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que la postura frente a la profundidad de la verdad en Cristo Jesús, Cristo el Mesías vino a establecer la verdad, y es la lucha que tiene la iglesia del Señor por mantener vigente esa verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Moisés recibe la palabra de Dios, de manos de Dios, inmediatamente se conforma, voy a hablar para los que ya tienen conocimiento en la Biblia, un grupo de 70 ancianos. Eso está en el libro de Números, capítulo 1, versículo 16, el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 1 al 9, el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 11. Usted puede estudiar eso en casa cuando desee. Y era una gran asamblea, pero se preguntan los pensadores bíblicos: ¿para qué esa asamblea? Esa asamblea presidida por Moisés. Moisés era la persona que estaba al frente de esa asamblea. Surge y empieza a confrontar la dinámica inquieta del pueblo. Pero en cierta ocasión se anula, pero no puede estar anulada, y vuelve a establecerse durante el tiempo del desierto.
Primero la asamblea de los 70 sabios, luego la asamblea se deshace, luego Jetro, el suegro de Moisés, aconseja a Moisés a establecer nuevamente esa línea. Lo tenemos en el libro de Éxodo, todos lo han leído. No quisiera detenerme mucho haciendo nuevamente la lectura porque ya la hemos visto. Está en el libro de Éxodo, el capítulo 18, bendito el nombre santo de Jesús de Nazaret. Y cuando usted ve los versículos 19, trataré de ser dinámico. Dice la palabra del Señor: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. El versículo 20 dice: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y el versículo 21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Fueron puestos para que la gente se acercara a preguntar. El Evangelio es una línea de preguntas. Usted puede hacer preguntas interesantes acerca de la salvación. ¿Qué pasará con usted cuando deje este estuche, esta corteza, cuando su espíritu suba a Dios, su alma vaya a ser juzgada y este polvo vuelva a la tierra? Pues entonces, cuando uno hace esas preguntas serias delante de la presencia del Señor, ¿qué puedo hacer para normalizar mi vida en la eternidad? ¿Qué pasará conmigo en la eternidad? ¿Qué pasa si me da el coronavirus y me muero a los 8 días, o a los 3 días, o a los 4 días, o a los 5 días? ¿Cómo voy a presentarme delante de aquel que está parado preguntando cuál es tu nombre? Y si tu nombre no se encuentra, recuerden que el coronavirus no está respetando ni familia, ni raza, ni color de piel. Está entrando por la vía respiratoria de cualquiera. Así que te conviene agarrarte a la cruz, te conviene mirar hacia el cielo, te conviene arreglar tus cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que después del exilio, estoy tratando de dar un marco histórico. Después del exilio babilónico fue constituida una gran asamblea, no de 70, sino de 120 sabios. ¿Por qué 120? Porque ahí estaba el reemplazo de algunos de los 70 que iban muriendo. Había un número interesante para reemplazar a aquellos que iban partiendo a la eternidad. La asamblea de los 70 ancianos fue establecido por la propia palabra del Señor, y la asamblea de los 120 sabios, 70 sabios con sus sustitutos, una apertura al cuestionamiento, al análisis, a la investigación. Varios libros se escribieron doctrinalmente para el pueblo de Israel. Algunos de esos libros llegaron hasta nosotros, y durante décadas las mentes brillantes se dieron a la búsqueda de la gran verdad. Qué interesante es conocer la verdad, amada iglesia, amados hermanos. No hay nada que traiga más satisfacción al alma que estar en la verdad, que conocer la verdad. Que no se te vaya la vida en la mentira, bendito el nombre del Señor. Que no se te vaya la vida en tonos grises, que no se te vaya la vida sin conocer un ápice del libro sagrado, del texto sagrado. A su nombre sea la gloria. Colosenses capítulo 2, el versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, era una región de esa época donde estaba la iglesia, era una ciudad importante. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Había una sincronización entre esa iglesia y el pastor. El versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿Me puede escuchar, por favor? Que usted sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén.
¿Se ha encontrado usted con una persona inteligente? Y usted dice, qué bueno, esta persona no tenía aserrín en la cabeza. Esta persona es inteligente. Esta persona es brillante. ¿Han encontrado a alguien con un poco de aserrín en la cabeza? Pero la Biblia dice, no ceso de pedir por vosotros que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, pero dice espiritual. Amén. ¿Qué tal tu conocimiento espiritual esta mañana? ¿Qué tal tu cociente intelectual esta mañana, espiritualmente hablando? ¿Eres brillante? ¿Eres sobresaliente? ¿Recuerda cuando estudiabas y le tenías envidia a ese chico o a esa chica brillante? La que nunca perdía un examen, la que cuando repartían las pruebas de los exámenes, tenía un 5 o un 10 y tú tenías un 1.5 y te molestabas con ella. O cuando olvidabas llevar la tarea, pero aquella persona más brillante que tú la había llevado y le decía al profesor, profesor, recuerde la tarea, recuerde la consulta, no lo olvide, yo lo traje. Y tú te mordías por dentro y decías, ¿por qué no se cayó la boca? Pues el Señor está buscando personas brillantes, personas inteligentes. Amén, amén, amén. Algo así como tener un celular de alta gama y tenerlo sin minutos, tenerlo sin aplicaciones, tenerlo sin WhatsApp, tenerlo sin Instagram. Estoy poniendo analogías para que usted me entienda. Así es el Evangelio, es un gran cerebro donde usted entra y empieza a pensar en la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. Denle un aplauso al Señor. Si lo va a hacer, hágalo bien. Amén. Sigamos esta tarde, a su nombre sea la gloria. Amén. Dice la Biblia, el versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 12 dice, con gozo. Quisiera que usted esta tarde entendiera el secreto del gozo. Estamos hablando de los secretos de Moisés, es el título del mensaje esta tarde. Y estamos diciendo que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, pero dice con gozo. Amén. Amén. Y hoy en día la gente ha perdido el gozo y tienen que estar intoxicados con cierto etílico en sus venas para tener gozo. Pero el gozo del verdadero cristiano es su fortaleza. Amén. Amén. Hay una historia, una metáfora. Dicen que cuando Moisés vio una oveja perdida, le faltaban algunas ovejas, pero vio que en especial se le había perdido una, él salió a buscarla. Buscó mucho por el desierto donde estaba, no lo dice la Biblia, lo dicen las crónicas hebreas. La encontró y se dio cuenta que se había perdido porque estaba buscando agua. Moisés tomó esta oveja que se había perdido y la puso en sus hombros y se culpó a sí mismo y dijo, yo soy el culpable que ella se haya perdido porque no le estaba dando agua y ella estaba buscando agua. Y dice que cuando llevaba a esa oveja vio la zarza arder y no consumirse. Son historias, metáforas que cuentan los judíos de la historia sagrada. Amén. Así que los judíos, después de la expulsión de España, se da una serie de situaciones. Quiero que escuche usted esta corriente. Una serie de corrientes filosóficas, mesiánicas, por la presión, por la persecución. Se autodenominaban muchos como Mesías. El exilio, las persecuciones, las cruzadas, las leyes discriminatorias, el tema racial en contra de los judíos, bloqueó el libre pensamiento analítico y profundo de la palabra. Y hay personas que se han dejado bloquear con un análisis profundo. Este evangelio es diferente, lo dice la palabra del Señor. Se bloquean y no analizan e encuentran en la religión algo monótono, aburridor y secundario. Pero recuerden el versículo con el que iniciamos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quitará ese bloqueo mental, un bloqueo mental que no te deja percibir las cosas del Espíritu, que no te deja disfrutar la gloria de Dios, que no te deja
depender de Dios. No sé cuántos pueden decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bendita la gloria del Señor. Yo no sé cuántos pueden decir: el Señor es mi proveedor y nada me faltará. Yo no sé cuántos pueden decir: el Señor es mi sanador, mi sanador, mi sanador. Pero no sé cuántos ya hayan perdido ese bloqueo. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes tu celular? Compras un celular nuevo. ¿Qué es lo primero que hacen los expertos? Sobre todo los muchachos, los viejitos no tenemos idea, así que ni se desgaste pensando. Los muchachos, ¿qué hacen? Lo bloquean. Lo bloquean. ¿Para qué? Para que nadie accese a su información. Los viejitos no tenemos idea. Tomamos una foto y nos salimos en nosotros mismos ahí. Pero los jóvenes, los muchachos bloquean. Y no solamente una cuenta, sino que tienen varios bloqueos dentro del mismo celular. Me parece maravilloso, estupendo que tenga bloqueado WhatsApp, que tenga bloqueado, no sé cuántos bloqueos hay. Así hay muchas personas que tienen el cerebro bloqueado y los únicos que tienen la contraseña son ustedes mismos. Pero si ustedes quitan ese bloqueo, la información, el conocimiento de la profundidad analítica de la verdad lo va a convertir en seres humanos libres, no común y corriente, sino que conocerán la verdad y la verdad los hará absolutamente libres. Un aplauso al Señor. Hay una generación que creció en ignorancia y sin conocimiento de la palabra. Por eso fue muy fácil que aspectos místicos y realmente de conocimiento profundo llegaran a darse a conocer en su realidad negativa por la fragilidad mental del pueblo. Y no es diferente en esta época. Hay una fragilidad mental en la juventud y hay decenas y decenas de jóvenes que no tienen idea qué están haciendo en las calles. Hace 8 días una pandemia nos azotó por las calles de Medellín. Más de 30,000 jóvenes con una confusión de género se fueron por las calles inundando de laxivia, de erotismo las ciudades del Valle de la Burrá. Porque hay una fragilidad, hay una negatividad en la fragilidad mental de ese pueblo. Se necesitan predicadores y una iglesia con convicciones serias, convicciones que se convenzan a ellos mismos de que adorar al Padre en espíritu y en verdad es una experiencia irrepetible en la vida de un ser humano, que vale la pena seguir a Jesús de Nazaret, que vale la pena quitar el bloqueo mental y permitir que la palabra del Señor corra como río de agua de vida en el interior del ser humano. Den un aplauso al Señor esta tarde. Esa información llegó a las mentes débiles, una información menos nutrida, y entonces se da por un desconocimiento de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Un desconocimiento de la palabra, una época donde la gente solo sobrevivía, y en esta época la gente solo quiere que no le dé el coronavirus, pero la gente no se meta en el río del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si la gente se internara en el Espíritu de vida de Cristo Jesús, van a conocer la verdadera libertad. Y la libertad va a hacer que dentro de su interior haya una explosión como una dinamita, porque el Evangelio es dinamita, poder, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Yo no sé cuántos han visto un río. Amén. No es el río donde tú te metes y navegas y sales medio mojado. ¿Alguien ha visto una cascada viva? 3, gracias. ¿Por qué los 3 que hay no le cuentan a los otros que hay cómo es una cascada de agua de vida? ¿Te has parado frente a una cascada alguna vez? 3, qué bonita experiencia. 3 lo han hecho. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, parece que estoy hablando con hermanos del interior del país. Aleluya. No estoy hablando con hermanos que vienen de ríos ni de agua de vida. Aleluya. Yo me he parado frente a una corriente de agua viva y de poderosa. Uno se siente pequeño, un pequeño
pequeño mosco, menos que un mosco. Pues así es el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Cuando hay un torrente de espiritualidad en el interior de la persona, a la persona se le nota incluso en el color del rostro. Porque esa persona tiene vida, vida en el corazón, vida en el alma. El gozo del Señor es su fortaleza. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Denle un aplauso al Señor, los que están vivos esta tarde. Bendiga la gloria santa del Señor. El avance intelectual profundo de la palabra prácticamente fue prohibida. Hay gente que no tiene ni siquiera un ejemplar de la Biblia en sus casas. ¿Tienes una Biblia en tu casa? No la viejita aquella que dejó la abuela antes de morir, llena de humedad y con las hojas arrugadas y sin pasta, y la abre de cuando en cuando en el Salmo 23 o en el Salmo 91 o en el Salmo 1, y la tienes ahí y es el nido de cucarachas y ratones. No, un ejemplar de la Biblia que sea tu mayor posesión, tu riqueza mejor guardada. Así como guardas eso por allá en ese cajón. Bueno, tú sabes que guardas más en ese cajón. Las mujeres sobre todo son un poco más finas y tienen un cajón especial donde ponen pétalos de flor, unos pedacitos de jabón. Los hombres somos más ordinarios y ponemos matapolilla y metemos todo ahí revolcado. Pero tiene que ser el tesoro más valioso del ser humano, la Biblia, la palabra, el tesoro de los tesoros. A su nombre sea la gloria. Esto se convierte en una bola de nieve, la prohibición de la intelectualidad y del conocimiento en la palabra del Señor, una lucha religiosa. Estoy hablando por allá del siglo XVIII, movimiento del iluminismo, el racionalismo, y esto genera un rechazo a todo libre pensamiento que se quiera liberar del formato renacentista o medieval. Y hay un círculo de poder para la dominación de la conciencia. Y entonces esto da como resultado que boicotean la palabra y la doctrina mesiánico. Ese es el marco histórico. De ahí venimos por cultura, por religión. No nos dejaban pensar, no nos dejaban tomar decisiones. Usted nace con una religión, vive con una religión. Pequeño, hacen un procedimiento, a los 12 años hacen otro procedimiento, a los 18 haces otro procedimiento, luego te casas, luego te entierran, te llevan al purgatorio, te sacan del purgatorio, te vuelven a meter al purgatorio, y la gente no tiene conciencia ni convicción y dice: pero ¿qué me están vendiendo? ¿A qué pertenezco yo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando hacemos cuestionamiento genuino por la búsqueda de la verdadera verdad por la cual nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a Dios, dio su vida, cuando Cristo, nuestro amado Señor, en el libro de Juan, vuelvo a repetir este versículo, capítulo 14, versículo 6, dice la Biblia: yo soy el camino. Me encanta ese camino de intelectualidad que marcó Jesús de Nazaret para nosotros. Por eso hay que caminar este camino. No hay otro camino. Ni siquiera el refugio que encontró el hombre en su curiosidad, en la ciencia, en los inventos que a veces bendicen al ser humano. Dios nos dejó ese cerebro inquieto, pensante, curioso, pero Él dice: yo soy el camino, bendito el nombre del Señor. Y cuando entramos por ese camino, en ese camino hay sanidad, y no solamente para el alma, no solamente para las emociones. Hay tanto enfermo mentalmente, hay tanta enferma emocionalmente hablando, hay tanta gente sin estructura mentalmente hablando, hay tanta gente sin una convicción verdadera de lo que es Cristo para ellos. A su nombre sea la gloria. ¿Será que le den un aplauso al Señor? A su nombre sea toda la gloria. Así que cuando ampliamos nuestra capacidad mental para la investigación profunda en la palabra, con preguntas, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A su nombre sea la gloria. Amén. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, entonces las preguntas que teníamos son respondidas por nuestro Señor,
Si usted tiene preguntas en su cabeza, si está joven o si está medianamente joven o si ya está viejo como yo, pues también hay preguntas que responder. El Señor se sienta con nosotros y nos responde esas preguntas. A mí me gusta porque el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Su nombre sea la gloria. Lo dijo Jesús de Nazaret. Dios dejó al hombre y lo dejó curioso, lo dejó que cuestionara. Y dijo: pueden cuestionar, ustedes pueden ir al cuestionamiento. Durante siglos se buscó la verdad. Hace más de 2000 años esa verdad está gravitando en nuestro ecosistema y la podemos alcanzar. Yo no sé si usted me entienda lo que yo estoy diciendo esta tarde, bendito el nombre del Señor, pero podemos alcanzar esa bendita verdad. Está a nuestro alcance cuando abrimos la palabra del Señor, cuando bendecimos la gloria del Señor, cuando llegamos a lugares como estos a darle gloria y honra y honor a Jesús de Nazaret. La búsqueda de entender la verdad, lo máximo que puede entender el ser humano, entender en todos los niveles, en el nivel racional, en un nivel espiritual, en un nivel humano, en toda su expresión. Repito, somos por naturaleza seres curiosos, seres inteligentes. Estamos en un mundo lleno de colores, en un mundo lleno de sonidos. El mundo que todavía está lleno de cosas por descubrir para ampliar nuestra humanidad. Y debemos de ejercer esa capacidad de pensamiento. ¿Te exigen mentalmente? ¿Cuál es tu exigencia máxima mentalmente hablando? ¿Cuál es tu máximo esfuerzo intelectualmente hablando? Aleluya. Por eso les estoy explicando y les estoy dando a conocer la verdadera verdad en el Evangelio. El Evangelio no es solo ver un par de ancianos como yo diciendo aleluya, palmeando y gritando gloria a Dios. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio, como dije antes, es potencia de Dios. ¿Sabes cuál es la potencia de Dios? ¿Has escuchado el trueno? ¿Has escuchado un trueno? ¿Has visto el granizo cuando cae sobre el valle? ¿Te has parado frente a una catarata? Eso ni siquiera puede ejemplificar la magnicidad, el poder sobrenatural de Jesús de Nazaret en la vida de una persona. Y me gusta decirlo fuerte y claro, que suene fuerte. Jesús de Nazaret es vida y es vida en abundancia. Bueno, en este lugar adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que resucitó de entre los muertos. Amén. Aleluya. Así que cuando ejercemos esa capacidad de pensamiento, Cristo como cabeza de la iglesia, nosotros poseedores de la mente de Cristo, de su genialidad redentora. Dije genialidad redentora. Amén. Aleluya. Y entonces cuando experimentamos en nuestro ser la genialidad redentora, que fuimos redimidos, que fuimos comprados, es como cuando alguien está muerto y resucita. Imagínate que, bueno, hoy en día hablar de la muerte es casi normal. Amén. Porque ha sido donde el médico y hemos encontrado cientos y cientos de casos, personas que están a punto de morir, como siempre digo, como un pez fuera del agua. No sé si hay alguien tiene familiares con la peste del COVID, bendito el nombre del Señor. Pero es como cuando alguien es sanado del COVID, lo primero que dicen es: me dieron otra oportunidad de vida. Antes no se moría tanto la gente, y entonces se moría por ahí en un accidente, o de un cáncer, o de un tumor. Había unos espacios muy largos, las UCI, los centros de urgencias, colapsaban, era por accidentes de motocicleta, de automovilismo. Pero hoy en día se nos está muriendo la raza humana y todos estamos a la expectativa que el siguiente no seas tú. Amén. El siguiente no sea mi vecino. Que el que se sube conmigo al elevador no tenga la peste. Que el que me da la mano no tenga la peste. Que el que abrazo no tenga la peste. Que el que viene de la calle no tenga la peste. Pero cuando encontramos en Cristo la vida, nosotros primero que todo estamos agradecidos. Amén.
con nuestro amado Señor Jesucristo. Y por estar agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo, es que venimos a este lugar a darle la gloria y la alabanza, a su nombre la gloria, esa genialidad redentora. Bendito el nombre del Señor. Fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre y estábamos muertos en delitos y en pecados, y el Señor nos dio vida y vida en abundancia. A su nombre la gloria. Pero hay otro tipo de cuestionamiento llamado por los expertos, como el título del mensaje hace 8 días, lo llamamos la venganza emocional, que es esa expresión de dolor por algún golpe emocional. Sería el otro tipo de cuestionamiento. Las personas generalmente basan su mapeo mental en esos golpes o en esas venganzas emocionales. ¿Y usted por qué quedó en embarazo? Para vengarme de mi primer novio. ¿Y usted por qué se la jugó a su marido? Para vengarme de mi mujer, o viceversa. ¿Y usted por qué cayó en las drogas? Para rebelarme de mi madre. ¿Y usted por qué es un borracho? Porque mi esposa es muy cantaletosa. ¿Y usted por qué es un drogadicto? Porque la sociedad me trató muy mal. Es una venganza emocional. Aleluya. Y es un tipo de cuestionamiento que las personas se hacen, y la mayoría de las personas van gravitando en boga de esa venganza emocional, porque es una expresión de dolor, como estoy diciendo, por algún golpe emocional. Y el racionalismo, vuelvo a la época de la historia del renacentismo y de la modernidad, o del desmarque de la humanidad, desmarcar a la humanidad, desmarcar a la sociedad moderna de ese pensamiento espiritual religioso, pues tiene que ver con un golpe emocional. Por eso dice la Biblia que necesitamos nacer de nuevo, que ninguno puede llegar al cielo si no nace de nuevo. Hay que nacer de... Y dice Nicodemo, pero ¿cómo puede ser esto? Un hombre ya viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? El que no nace de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y nacer de nuevo es cortar, reflexionar y volver a empezar. Amén. Eso ya lo habíamos hablado en otros mensajes. Bendito el Señor. Juan capítulo 4, bendito el nombre del Señor. Abra la Biblia, por favor. 4:23, dice la palabra santa: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El mismo libro, el capítulo 3, el versículo 16, dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Algunos abusos del poder mantenían a la gente en ignorancia, mantenían a la gente lejos de toda veracidad cristiana. Algunos abusos de poder hacían que la gente no encontrara la verdad del Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Pero Cristo llega trayendo la única y auténtica verdad. Esa verdad que cambia por completo la mentalidad religiosa de esa vieja levadura. Pero una generación solo se quitó el peso de la ignorancia y no buscó objetivamente lo bueno, lo constructivo, o el gran aporte espiritual que el mundo entero, incluyendo las potestades, habría visto, y en ese caso sufrido una titánica y única derrota que logró Jesús de Nazaret. O sea, ¿qué aporte espiritual estaban haciendo en el mundo cuando Cristo irrumpió en el mundo? En el libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13 dice: y vosotros, estando en la ignorancia, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Necesitamos la absolución de nuestros pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto lo hizo Cristo por una generación y para siempre. Que había contra nosotros, había un acta que te condenaba a ti como culpable, y no tenías un abogado defensor. Estaba delante de un juez y estabas con una carga de pecado, pero el Señor tomó esa carga de pecado que nos era contraria,
quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. En esa cruz fueron exhibidos nuestros pecados, pero había alguien que estaba pagando lo que había que pagar por la expiación, por el perdón de nuestros pecados. Y dice, despojando a los principados y despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que esa generación salió de la ignorancia espiritual, y hace más de 2000 años se predica que Jesús de Nazaret ha resucitado, que Él salva al perdido, que Él sana a los enfermos, que al ciego da la vista, que al cojo hace andar, que sana la parte emocional del ser humano y que nos da gozo. El gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. Su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Un aplauso al Señor esta tarde, por favor. Hebreos capítulo 2, gracias. El versículo 14 dice la palabra santa del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya, bendita la gloria santa de Dios. ¿Sabía usted que usted pertenecía al imperio del diablo? Porque usted, cuando muriera, iba a ir a la condenación eterna. Pero el Señor vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el Señor nos dio la libertad. Por eso vuelvo a decir y a repetir: conoceréis la verdad, y lo diré hasta que usted lo grabe en su retina. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A su nombre la gloria. El hombre solo buscó en sus propias fuerzas remarcar el daño o sacar el daño, el abuso al que fue sometido por siglos de oscurantismo espiritual. Y el hombre empezó a refugiarse en la ciencia, como cuando Israel sale de Egipto, ese éxodo, ese proceso que se vuelve a repetir en la mente de muchas personas, ese estado de regazo espiritual. Y trajo como resultado cierto recelo en la búsqueda de esa espiritualidad sana. Porque hay una espiritualidad que es sana. Buscar a Dios sanamente, no religiosamente. Cuando buscamos a Dios sanamente y espiritualmente, salimos del regazo espiritual, de la apatía espiritual, del conformismo espiritual, de la miopía espiritual, del anacronismo espiritual, y conocemos la verdad. Remarco, y la verdad nos hace libres. Denle aplauso al Señor. Hoy más que nunca se necesita una experiencia direccionada a una relación con Dios. Las personas, las multitudes, los creyentes, los oyentes necesitan ser direccionados a una experiencia maravillosa con Dios. Cuando digo experiencia, es algo nuevo. Amén. Cuando vas a un restaurante y te dicen: tenemos comida de fusión, el chef hace comida experimental. Te sirven la misma carne, diferente presentación, le echan un poco de maracuyá, le echan un poco de pimienta, le echan algunas alcaparras, aceitunas. ¿Qué más podrían echarle? Algún aderezo fino. Dicen que acaban de cortar la lechuga de la huerta de la abuela, y que acaban de cortar el tomate del patio de atrás del restaurante. Y tú dices: me están ofreciendo una experiencia única. Una experiencia trascendental. Y entonces, cuando se ofrece esa experiencia trascendental, la persona paga y dice: pues era la misma carne de la misma vaca, en cierto aceite, y era el mismo fuego. El fuego no lo trajeron de Marte ni de Júpiter, era la misma paila, dice el hermano, un poco más castizo. Yo trato de ser más elegante en mi lenguaje vernáculo. Pero es lo mismo con lo mismo, bendito el Señor. Pero el Señor nos invita a una experiencia espiritual, que cuando vienes a un culto no salga lo mismo, un poco más
sordo por el ruido estridente de la batería o del teclado o del bajo, bendito el Señor, sino que salgas edificado con una inquietud de pensamiento y digas, han tocado mi percepción académica, espiritualmente hablando, y estoy en cero. Volvamos al aula de clase, todos estudiamos. ¿Te acuerdas cuando el profesor pasaba esa hoja para que llenaras 5 preguntas? Tú cogías eso y parecía que estuvieran escribiendo en un lenguaje no terrícola, sino marciano. Entonces yo nunca vi esto. Algunas personas tienen ese regazo espiritual y empiezan a mirar al del lado. El del lado, si es tu enemigo, lo primero que hace es hacer así. Empiezas a tocar el de adelante. Profe, me están molestando. Te querían oír. Te sentías pequeñito. Yo estaba corriendo la silla. Algunos que aprendieron a sobornar le daban unos billetes al compañero más necesitado y que enviaban de examen. Y le ponían el nombre arriba. Pero tú no sabías un taco. Así hay algunas personas, no saben nada del ambiente espiritual. No tienes idea de la espiritualidad, no tienes idea de la Biblia, no te has internado en la palabra. Eres experto en ciertas materias de la vida, pero no en la vida espiritual. Eres perfecto en ser un Casanova, pero no eres perfecto en buscar la santidad de Dios. Eres perfecto yendo a conseguir el pan, enredando al uno y enredando al otro, pero no eres experto arrodillado buscando la presencia santa del Señor. Eres experto en una cantidad de cosas. Es más, eres experta trayendo hijos al mundo, 6, 7, 8 hijos, pero no eres experto viendo la gloria del Señor. Se necesitan expertos en la materia. Se necesitan expertos en santificarse, se necesitan expertos en conocer la presencia del Señor, en provocar la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese cuestionamiento espiritual. Gracias por su paciencia. Si volvemos a la Biblia, hay algunas historias. Dice que Coré cuestiona a Moisés por un tema personal. Coré quería un puesto de honor que se sentía que le habían quitado, le habían usurpado algo, decía Coré. Todos saben la historia. Así que este hombre sentía que algo le pertenecía y su cuestionamiento no era por la verdad, sino que era a destruir el pensamiento de Moisés. Era un cinismo, era una burla. ¿Han visto que alguien viene a nuestras iglesias cínicamente a burlarse de nuestro culto? No se preocupe, que tiene también su recompensa. A Coré le dieron su recompensa. Aleluya. No era un cuestionamiento por la verdad, no venía con hambre y sed. Como dice la palabra, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis días y mis noches largas, mientras me dicen todo, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Algunos no vienen así a la congregación, vienen a la expectativa, con un cinismo, con una burla, pero el Señor también tiene su recompensa para ustedes. Así que el cuestionamiento dicen algunos expertos, para que una mentira funcione, tiene que tener una pizca de verdad. Amén. Y algunas personas cuestionan con mentiras, con una pizca de verdad. Ya lo dijimos, la verdad y la mentira estaban frente a un río, se querían bañar, lo he contado antes. Entonces la mentira le dijo a la verdad, entra tú, báñate tú primero. Se quitaron sus ropas y la verdad se quitó sus ropas y entra al río. Entonces la mentira tomó la ropa de la verdad y se escapó con ella. Desde entonces la mentira está vestida de verdad. Amén. Es una metáfora judía. La mentira le robó la ropa a la verdad. Y la mentira a veces se viste de verdad. Por eso les digo, conoceré la verdadera verdad y la verdad os hará libre. Amén. Ese cuestionamiento sin intención de saber la verdad, pero cierta palabra, hay personas nuevas aquí, un cuestionamiento razonable. Las hijas de Zelofehad, está el número 27, versículo 1, 4, 5 y 7. Ellas decían que solo varones heredaban a varones. Era un cuestionamiento lógico, y van ante Moisés y dicen, nosotros pues no tenemos heredero, pero nosotros necesitamos tener heredad. Nosotros necesitamos tener una porción, somos mujeres. Dije ya antes, Moisés no sabía qué decirle a estas hijas de este hombre, y fue ante Dios, y Dios le dijo, ellas tienen razón, dale la heredad. Y fue
un decreto, un estatuto para siempre. También me recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 18, el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oíd lo que dijo el juez injusto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Preciosa palabra, bendito el Señor, a su nombre sea la gloria. Nos gusta hablar la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, ¿cuáles fueron los conductos, volviendo al tratado de la Biblia, de Moisés, que lo llevaron a ser el Moisés del monte de la transfiguración? Estamos hablando de los secretos de Moisés. Estamos hablando de ser agradecidos. Estamos hablando de tener el gozo de la salvación. Y estamos hablando de un Moisés que fue escogido por Dios, pero Moisés tenía ciertos secretos. No son dos mensajes en uno, es el empalme de uno con el otro. Dice la Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 17, el versículo 2, hablé de esto el domingo pasado: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés era una persona, un ser humano con aciertos y con muchos errores. Sin embargo, sus errores quedaron más grabados que sus aciertos. Recordamos a Moisés más por los errores que por los aciertos. Pero ¿quién era Moisés? Estoy hablando de los secretos de Moisés. Cometió el error de golpear la piedra. Con dolor le reclamó a Dios el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto antes de la salida. Se lo reclamó a Dios, pero Moisés era el canal de transmisión de la palabra al pueblo de Israel. Y era el transmisor de la palabra de Dios al mundo entero. Y representaba al hombre más humilde que pudo haber existido en esa época. Números, el capítulo 12, nos dice del carácter emocional de Moisés, que escasea tanto en esta época. El versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres, bendito el nombre del Señor, que había sobre la tierra. Era un hombre manso, muy humilde. Aleluya. Y Moisés tenía otra capacidad, no lo olvide por favor. Era manso, era tranquilo, era ese canal. Su personalidad era su empatía. La palabra empatía tiene dos traducciones. Es el elegido para sacar al pueblo de Israel de Egipto por la empatía que tenía con los demás. Él no era un esclavo, él no nace, él es recogido por la hija del faraón, no se educa siendo un esclavo. Él podía vivir en un palacio rodeado de cosas bellas, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 23. Gracias por su paciencia. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, nieto de Faraón. Bendito el nombre del Señor. El versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tiene la capacidad de ver el sufrimiento en los demás. Él vio a sus hermanos, vio el sufrimiento y actuó en consecuencia, porque estaba viendo cómo uno de sus hermanos estaba siendo dañado, estaba siendo golpeado. Y este hombre, por la empatía, por el carácter que tenía, no se quedó quieto. ¿Qué haces tú cuando ves que tu hermano está sufriendo? Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio. Recuerda que era el nieto de Faraón. Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y por su carácter, por su empatía, no se pudo quedar con los brazos cruzados. ¿Qué hace usted cuando ve a uno de sus hermanos sufriendo? ¿Se queda así con los brazos cruzados? Aleluya.
la empatía que tenía Moisés. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al que estaba dañando a su hermano y lo escondió en la arena. No olvides esa frase, por favor. Lo escondió en la arena. No se te olvide eso, la arena. Bendito el nombre del Señor. Así que este hombre tomó al egipcio y vio esa escena, mató al egipcio y lo escondió y fue exiliado por este acto, que también tuvo empatía. La historia de la oveja que les acabo de contar, que él tuvo que ir a buscar esa oveja, tuvo que ir a buscar el agua y que él no había hecho su trabajo como pastor. Esa empatía lo llevó a tomar la oveja y llevarla sobre sus hombros, la llevó cargando, y es ahí cuando Dios se le revela en la zarza, dicen algunos. La empatía, según el español, es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella. La persona ve una realidad que no es por ella, pero que siente amor en sus entrañas, como la iglesia debe sentir compasión por los perdidos. Bendito el nombre del Señor. Pero la empatía, en la traducción en hebreo, es reconocimiento del bien, reconocimiento profundo, quedar en deuda con aquello que te ha hecho bien. Me gusta eso, quedar en deuda con aquellos que te han hecho el bien. ¿Estás en deuda con aquellos que algún día te ayudaron? ¿Estás en deuda con alguien y dices, gracias a esa persona yo estoy en la condición que estoy para bien? Yo creo que todos tenemos deudas con alguien, con nuestros padres, con un vecino que nos habló de la palabra del Señor, con alguien que nos transmitió el mensaje santo de la palabra. Así que estos dos casos profundos, escúcheme bien, estoy finalizando. Según los expertos, Moisés le entrega la vara a Aarón para que golpee el agua y luego la tierra. Escúcheme bien esto. Moisés, cuando Dios le dice golpea la tierra, él no la golpea. Él le dice a su hermano, golpéala tú. Aleluya. Y cuando Dios le dice, golpea el agua, él le dice a su hermano, golpéala tú. Porque fueron dos elementos que sirvieron en la salvación de la vida y en la preservación de la vida de Moisés. Recuerden que la tierra, la arena, escondió al egipcio, y el agua fue la que lo condujo ¿a quién? A la hija ¿de quién? De Faraón. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, por favor. Eso está en el libro de Éxodo, el capítulo 5. Bendito el Señor. A su nombre sea la gloria. Y el versículo 6. Y en el capítulo 2, el versículo 12, habla de esos dos elementos, el agua y la tierra. Y Moisés estaba agradecido por eso. Bendito el nombre del Señor. El libro de Éxodo, el capítulo 8, el versículo 16, dice la palabra del Señor. Sé que es un mensaje extraño. La palabra santa dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, la versión exacta es Moisés dijo a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra tú, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Yo no voy a golpear la tierra que me ayudó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y el libro de Números, el capítulo 31 de Números, exactamente, Números 31, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después será recogido el pueblo. Bendito el Señor. Moisés envía a Pinhá o a Fines, pero él no va a la batalla directamente. Usted dice, lo lee más adelante, que Moisés envía a Pinhá o a Fines. Él no va a la batalla porque tenía agradecimiento incluso con este pueblo de los madianitas, de Madián. Uno dice, ¿por qué Moisés no fue a la conquista, la última misión que tenía? Y nos da la respuesta a más adelante la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Ese capítulo 2 de Éxodo es tan revelador. Dice el versículo 21 exactamente, Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Pero este varón dice que por la empatía de Moisés, estando junto al pozo, versículo 16, 7 hijas que tenían sacerdote, ¿de dónde? De Madián. ¿Vinieron a qué? A sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Estos mismos son los que Dios envía a que Moisés los destruyera. Pero Moisés, por gratitud, le dice a Pinhás, a Fines, vaya usted y destruya a los madianitas, porque tenía un alto concepto de la gratitud. Si
Sé que estos conceptos son un poco altos para algunas mentes. No sé cuántos de ustedes son altamente agradecidos, ¿Cuántos son altamente agradecidos con las personas que han hecho algo por ustedes? El libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 29 dice: al oír esta palabra, Moisés oyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Versículo 30, pasados 40 años, estuvo 40 años con los madianitas, y él, por esa gratitud que tenía y que sentía hacia el agua, hacia la tierra y hacia los madianitas, envió a otras personas a ejecutar el juicio contra ellos, porque él tenía unos códigos de lealtad y de gratitud que la iglesia hoy debe de asumir: ser leal y agradecida con su Señor, con su Salvador, con su Perdonador. Yo no sé cuántos tienen en su corazón, uno el gozo y otro el agradecimiento y otro la lealtad a Jesús de Nazaret. Den un aplauso al Señor. Este es Moisés. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros, ¿cómo somos? Transmisores de la palabra, ¿en qué tonos? Que enseñamos en cada grupo que se forma en la sociedad moderna. ¿Somos eternamente agradecidos con Dios? Aleluya. ¿Estás eternamente agradecido con Dios? ¿Sabes que tienes un pendiente con Jesús de Nazaret? ¿Cómo respondemos a Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo respondemos a ese regalo de Dios? Con empatía, por amor con nuestros semejantes, agradecer a nuestro Señor y Salvador, con ideales y valores altos. Esos secretos de la persona de Moisés son los que hicieron que Dios se fijara en ese Moisés. Aleluya. Porque era un hombre absolutamente agradecido. El libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 15 dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Bendito el Señor. La iglesia del Señor necesita ser agradecida. La iglesia del Señor necesita llegar con sus manos levantadas, presentando su ofrenda delante de la presencia del Señor, con un corazón agradecido, con un espíritu de agradecimiento. El versículo 30 de 1 de Corintios, el capítulo 10, dice exactamente la palabra del Señor: y si yo con agradecimiento participo, usted debe de participar en el culto a Dios con agradecimiento. Dice la Biblia: hacerlo todo para la gloria de Dios, hacerlo todo para el reconocimiento de Dios, hacerlo todo para que Dios reciba la gloria, hacerlo todo para que Dios sea absolutamente reverenciado. Aleluya. A veces repetimos narrativas que no fueron sembrados en la mente y no las revisamos. Le sembraron eso a usted cuando estaba pequeña y usted no revisó lo que le estaban dando. Usted, por no ver, firmó. Y eso se le quedó en la cabeza, narrativas sin revisar, sin entenderlas. Pero cuando conocemos la verdad, y es por eso que nos gastamos la vida solo luchando por no zozobrar en esa época que enfrentamos, y no le damos clic a ese destello de gratitud en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes han agradecido porque el coronavirus no los ha afectado a Dios? Verdaderamente han levantado sus manos y han dicho: Señor, gracias porque el corona, yo he sido irresponsable o irresponsable, he andado a la calle, la seca y la beca. Y Dios me ha guardado. Y Dios ha tenido misericordia de que no esté entubado en un hospital, de que no esté boca abajo tratando de respirar. Aleluya. De que no esté ahí diciendo: no tiene buena oxigenación en la sangre. Eso no respeta a nadie. A viejos, ya viejo como yo, ya viejo que hemos vivido la vida, nos da fácilmente, pero a los jóvenes también le da, a los adultos también le da. Bendito el Señor. Y la gente a veces, como que pasó la primera ola de la pandemia y la gente paniqueada, la segunda más o menos, ya la tercera, ¿cuál coronavirus? Vamos a rumbear y a pasar la buena. Y nadie da agradecimiento a Dios por lo que Dios está haciendo. Aleluya. Nadie dice, como en 2 de Samuel capítulo 16 versículo 17: ¿es ese tu agradecimiento para con tu amigo?
Así le agradeces a Dios porque te ha guardado, te ha guardado, te ha ayudado. La ingratitud nos separa del núcleo. Hay varios versículos, pero quiero detener el mensaje aquí y decirle a las personas que el Señor nos está invitando a que le demos gracias, a que reconozcamos que es por su misericordia, por su fidelidad, a que nosotros en la vida simplemente somos polvo que va y que no vuelve. Y que los días de nuestra edad son 70 y los más robustos son 80, con todo su modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, pero todavía está la puerta de la salvación abierta. Todavía hay predicadores gritones que te dicen: dale gloria a Dios, bendice el nombre del Señor. Todavía hay cristianismo en el planeta. Todavía se abre un ejemplar de la Biblia cada 8 días para bendecir el nombre del Señor. Todavía se escuchan los cánticos del planeta Tierra hasta el planeta Cielo. Todavía se escucha que la novia se está acicalando, se está organizando, se está tapiando, porque viene alabado. Salid a recibirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: denle un aplauso al Señor, por favor. Señor, gracias por esta palabra y por aquellos que han podido escucharla y que fue transmitida para ellos. Yo te ruego, amado Espíritu Santo, que tú seas impactando el corazón de los oyentes, aquellos que han estado descuidados, que no han sentido tu presencia, que no han sentido tu gloria, que no han podido descifrar que tú eres su Salvador. Ábreles la mente, querido Señor, y a nosotros guárdanos del mal, por favor. Ayuda a tu iglesia, Señor, en esta temporada. Ayuda a los predicadores. Ayúdanos, guárdanos de toda especie de mal. Las hordas que se han desatado en contra del cristianismo, en contra de la fe, en contra de los adoradores, en contra de una iglesia vibrante, robustecida en el poder de la fuerza que da el Señor. Guarda a tus predicadores, guárdalos, Señor, a tus atalayas. Señor, que las hordas de maldad que han salido enfurecidas en contra de Sudamérica, de Latinoamérica, oh Señor, sean reprendidas en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Y presérvanos como la oveja perdida, Señor. Preserva tu iglesia, preserva tu heredad, preserva tu rebaño, presérvame a mí para predicar tu palabra y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.